Muy buenos días. Lunes 18 de agosto del 2025. Esto es el Jawel Opina. En exclusiva para la red social Radio Online. Mi nombre es Tomás Tomás. Y este espacio es netamente mi opinión sobre diferentes temas como periodista. ¿Saben ustedes qué es lo más lindo de la vida? Que ningún día es igual al otro. La vida siempre te va a sorprender y vos a veces ni lo podrías imaginar. Y eso nos va a pasar siempre. Por eso, justamente eso es lo más lindo de la vida. El problema es que no siempre vos lo sabes disfrutar. Bueno, este domingo fuimos a almorzar a la casa de una de mis hijas. Y había un matrimonio amigo de mi yerno y ellos son libertarios y están convencidos que Milei va a sacar a este país adelante. Como saben que yo no estoy con ningún partido político, y en mi casa de política, religión y fútbol no se discute, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero en esta ocasión, no estábamos en mi casa. Era la casa de mi hija. Así que yo no puedo decir nada al respecto. Bueno que decir que la pasta casera que se preparó mi hija estaba exquisita. Yo había llevado unas latas de durazno al natural, crema de leche y azúcar impalpable y dulce leche. Como buen gordito que soy. Una buena pasta y un buen postre es lo mejor. A pesar de ser diabético, un permitido y un poco más de insulina y lo paso lo mejor que la vida me deja. Pero ¿por qué les explico todo esto que quizás a nadie le interesa? Porque estábamos comiendo el postre y el amigo de mi yerno me pregunta: Tomás, ¿usted qué sabe de política? ¿Qué va a pasar con el país? Entonces yo le pregunto: ¿por qué me preguntas? ¿Qué va a pasar? Y él me dice: ¿no se enteró que les van a dar el 7% de aumento a los jubilados? Y yo le respondo: si me enteré, yo me levanto a las 3 de la mañana para mover la página web de la radio y leo de 7 a 9 diarios para ver qué dicen y de allí escribir las noticias de la radio. Entonces me dice: ¿y usted qué opina? Ya opino que es una miseria, la diferencia es de 6.000 pesos. Y mi hija le dice: vos siempre tirando pálidas, nunca vas a dar una buena noticia. Y yo le respondo: pero no soy yo solo el que habla de lo que la calle opina. Pero la gente opina lo que la mayoría de los diarios ponen en sus páginas, la gente lee en esas noticias, y la comentan en sus redes, escucha lo que dice un gran periodista como Víctor Hugo Morales. Uno lee las noticias y le pregunta al equipo de producción, a Renata Costa García, que está aquí además filmando este momento, si no hay noticias buenas, se dice: bueno, te traigo lo que sale en todos lados, ¿qué querés que te dé? Más o menos así me dice Renata. Mire, la Suipachense al borde del cierre, producción mínima, salarios atrasados, 300 cheques rechazados. Crisis económica en los clubes de barrio, el 40% advirtió estar peor económicamente. Lo vamos a charlar un poco con Sergio Altieri en un ratito. Advierten que la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares con el personaje Milei. ¿Se da cuenta la gente, esos que bramaban anoche? No eran muchos, pero bramaban, deliran. Es un estado de locura lo que tenemos alrededor de Milei. Bueno, 100.000 millones de dólares más en la gestión de Milei. Y con todo eso, todo para contener el dólar, para ver si para la inflación. Y mientras tanto ganamos 4 pesos, mientras tanto no tenemos para ir a ningún lado, quitan derechos, en fin, ya sabe usted. El gobierno suspenderá miles de pensiones por discapacidad laboral. Aguante, Milei. Qué espanto, ¿no? Neumáticos, el gremio lanzó un nuevo paro y las empresas alertan sobre posibles cierres y despidos. Más de 3.600 despidos en el sector petrolero en las provincias patagónicas. Mire, vamos a parar aquí. Para reflexionar, vamos a escucharlo a Milei anoche, cualquier cosa de Milei, porque todo es un inmenso delirio, un disparate, y una respuesta de Kicillof hablando de que esto se arregla con el voto. Y la verdad, ¿de qué otra manera si no? No digan nunca más, a ver si las almas nobles se ofenden. Esto se define en las elecciones.
Si ahora Milei consigue un acompañamiento, un respaldo, va a pensar que está bien apalear jubilados, va a pensar que no importa a nadie, que los discapacitados se los trate con desprecio, que se corten los remedios, que pare la obra pública. Esto es así, no estoy diciendo nada que no se pueda observar y ver, y va a ir más a fondo. Por eso yo les pido, por favor, con toda la humildad y con todo el respeto, el 7 de septiembre, si piensan que esto no va más, que esto no sirve, que esto no funciona, que nos la barría, no podemos dejar caer nuestra industria, nuestra producción. Bueno, lo único que les pido, vayan y voten para defender a la barría. ¿Vos pensás que 6.000 pesos eso es un aumento? Entonces la esposa del amigo de mi yerno me retruca. Pero si daban este aumento el país no podía pagarlo porque desestabilizaba el plan económico, y entonces es culpa de los jubilados. Me iba a quedar callado. En un momento pensé, ¿cómo hicieron para lavar un cerebro a este extremo? Y por el otro lado, pensé, ¿a cuántos cerebros frescos jóvenes, que no saben ni vivieron nada de la sucia política que vive en Argentina? Donde en campaña te ofrecen de todo. Los políticos en campaña son una mezcla de bebés de pecho mezclado con una parte de solidaridad como María Teresa de Calcuta. Hasta que se sientan en el sillón de Rivadavia, y allí se dan vuelta como una media. No sé si es el sillón de Rivadavia, o el cetro que llevan en la mano. El que les hace mal a todos. Se creen dioses omnipotentes. Y este es lo peor que hemos vivido en Argentina. Y le explico a los dos. El aumento a la jubilación sería de 7,2% de los haberes jubilatorios. Esto representan un 0,41 del Producto Bruto Interno. Si un plan económico se desestabiliza por invertir en los que menos tienen menos de medio punto, entonces ese país está perdido. No tiene un plan económico. Que Argentina necesitaba un recorte del presupuesto mal gastado, nadie lo pone en duda. El tema es que recortaron y que perdonaron. Te cambio el ejemplo, le dije a mi yerno. Vos a fin de año comprás un billete de lotería. Me dijo, no. Bueno, yo conozco a algunos amigos que cada año compran un billete y piensan que ese año van a ser millonarios. ¿Sabes qué? Eso no va a pasar. Vos jugás números a la quiniela. Me dijo, no. Bueno, yo tengo amigos que juegan todos los días, y algunos a los 3 sorteos. Mañana, tarde y noche. Y de vez en cuando algo ganan. Pero es más lo que gastan que lo que ganan. Te voy a poner un caso hipotético. No quiere decir que sea textualmente como te lo voy a poner. Entonces imagínate por un instante si con esta crisis que vive Argentina, este grupo de gente sigue viviendo igual su forma de vida, o sus vicios como quieras nombrarlo. Pero igual siguen comprando sus paquetes de cigarrillos y su botella de vino para comer. Entonces reduce la compra en alimentos, comen una vez al día. Reducen los medicamentos. No envía a sus hijos a la escuela, no paga la luz y vive enganchado. Claro que con ese criterio le va a sobrar la plata para la quiniela, el vino, los cigarrillos y el billete de lotería. ¿Vos pensás que si hubiera una casa que funciona así, está bien? Y me respondió, no. Claro que no. Bueno, exactamente eso es lo que está haciendo Milei. Por si no lo leíste, te comento que publicó el diario Perfil. ¿Qué impacto tendría en la recaudación la reducción permanente de retenciones agropecuarias? Hoy las retenciones del campo participan en un 7,5% aproximadamente de la recaudación total, representando un 0,6% del PBI. En el artículo se detalla cuánto impactaría el recorte que anunció recientemente el gobierno sobre los derechos de exportación. Condonó mucho más al campo que lo que tenía que aumentar a los jubilados. Pero para ayudar al campo el país no se fundía. El 27 de septiembre pasado,
el presidente de la Nación Javier Milei anunció una baja de retenciones agropecuarias que vienen despertando posturas bastante encontradas entre los que creen que es un beneficio superlativo para un sector rico, mientras que desde otro lado apuntalan la decisión por considerar a los derechos de exportación como confiscatorios. Además de ser una medida que cuando se tomó allá lejos y hace tiempo fue con un fin específico, pero se terminaron quedando casi 20 años. No son pocos los especialistas en impuestos que señalan que la baja en la recaudación de impuestos tiene que ir de la mano con un incremento en la producción de bienes y servicios, de manera que los ingresos públicos provengan principalmente de la actividad económica y con una tasa de imposición global que no la asfixie. Al respecto, Javier Fuentes, gerente de impuestos de PGK Consultores, señaló a Perfil que hoy las retenciones del campo participan en un 7,5% aproximadamente de la recaudación total, representando un 0,6% del PBI. A su vez ya había bajado las retenciones. El sábado 26 de julio, el gobierno nacional anunció una baja de las retenciones a las exportaciones de los siguientes productos: carne aviar y vacuna, del 6,75% al 5%, maíz y sorgo, del 12% a 9,5%, girasol, del 7,5% al 5,5%, soja, del 33% al 26%, y subproductos de soja, por ejemplo, harina de soja, del 31% al 24,5%. Todo esto suma el 26,25%. Y el país no se fundió. También te comento que Milei y Caputo bajan impuestos a los ricos y van por la mayor caja de las provincias. Los recortes tributarios del gobierno nacional alivian a los grandes patrimonios mientras presionan a provincias y municipios para que bajen impuestos. El impacto en la recaudación y la economía. Con la baja de retenciones a exportaciones agrícolas y el recorte a los impuestos internos de los autos de media y alta gama. Más allá de estos reacomodamientos, quedó claro que la rebaja de impuestos se concentra en aquellos más progresivos, es decir que gravan más a los patrimonios más altos. Al igual que ocurrió con bienes personales en la pata impositiva de la Ley Bases, los grandes beneficiarios de los recortes son los contribuyentes con capacidad patrimonial. Pero todo esto los viejos ya lo vivimos. Y los jóvenes que hoy se mueven tanto con el ChatGPT. Fíjate si le preguntas quién nos metió la deuda con el FMI. Hasta el ChatGPT te lo dice hasta el ChatGPT. Fue el principal ejecutor del préstamo de 57 mil millones de dólares que el FMI otorgó a Argentina en 2018. Hasta ahí datos. Ese crédito, el mayor en la historia del organismo, tenía como objetivo estabilizar la economía tras la crisis cambiaria que estalló ese año. Bueno. Sin embargo, ¿Qué pasó? la mayor parte de esos dólares no se utilizó para inversiones productivas, ni para fortalecer las reservas del Banco Central, sino que se canalizó hacia la fuga de capitales y la financiación de la salida de inversores extranjeros. Un informe del Banco Central de la República Argentina reveló que entre mayo de 2018 y octubre de 2019 el país perdió más de 45 mil millones de dólares en salida de capitales. Hasta el ChatGPT te lo dice hasta el ChatGPT. Todo encastra en el plan platita dulce, con dólar barato, bienes importados más accesibles y la necesidad de sumar competitividad con rebaja de impuestos y no con un tipo de cambio más competitivo. Pero para llegar a esto, el gobierno tuvo que sacar la plata a alguien. ¿Quiénes fueron esos alguien? Por un lado, vos sos ese alguien, ya lo dijo, el sueldo no va a subir más del 1%. Pero a vos te dicen que la inflación es más del 1,5% al 2% y puede subir a más. Entonces con ese 1% de aumento que te dan, vos mes a mes compras menos productos, ya que este mes subió el 1,9%. El costo de vida. Bueno, ya ves cómo el gobierno quiere llegar a las elecciones con un superávit mentiroso. Porque claro, no solo le congelo la jubilación a los jubilados, también a los maestros, a los médicos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que recién vos caíste que la casta no eran los políticos, ni los ricos que hoy son mucho más ricos.
Y sabes qué, te van a ir tirando migajas como Hansel y Gretel, pero al igual que el cuento donde los pájaros se comían las migajas. Los amigos del gobierno se llevan las ganancias a los paraísos fiscales, mientras acá en la realidad los políticos se comen tus migajas. Claro que en este escenario, vos te morís de hambre, y ellos tienen sus dietas cada vez más altas. Un juez no paga ganancia. Gerentes, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos tampoco pagan ganancias. Y te lo amplío acá que dice el arca lo que era el ARBA antes. ¿Cuáles son las ganancias exentas de pagar el impuesto a las ganancias? Estas son algunas de las excepciones establecidas en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Las ganancias de fiscos nacionales, provinciales y municipales y de sus instituciones. Las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales y siempre que las ganancias provengan directamente de la explotación o actividad principal que motivó la exención a dichas entidades. Los sueldos de diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la República. Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza. Las ganancias de las instituciones religiosas. Las ganancias de las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que esas ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan entre los socios. Las ganancias de las mutuales. Los intereses originados por depósitos en cajas de ahorro. Depósitos en cuentas especiales de ahorro. Depósitos a plazo fijo en moneda nacional. Créditos laborales. Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor hasta el tope establecido por la ley. Las sumas cobradas por exportadores de la categoría MIPYME por reintegros o reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo en concepto de impuestos abonados en el mercado interno, que incidan directa o indirectamente sobre determinados productos, sus materias primas o servicios. Las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física, sin fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar. El resultado de la venta de la casa habitación. Las donaciones y herencias. Ahora mirá vos si a todos estos que son millonarios y gente muy rica, si pagaran ganancias cuánto superávit habría. Pero políticamente al gobierno no le conviene. Pero si tiene la caradurez de denegar no solo el aumento, hay pensionados que ya no cobran su miseria que les pagaba el ANSES. Escucha este testimonio. Desde hace 32 años carece de sus dos piernas y de su brazo derecho. ¿Qué le está pidiendo el ANSES para verificar esta condición? Bueno, la historia clínica, un certificado, el médico aclare la discapacidad que tengo y placas. El martes, digamos, que tenía la fecha de cobro, que fui al banco y me doy con la verdad que no tenía nada de plata. Pregunté en el banco, me dijeron que no, ellos no me podían dar ninguna explicación, que tenían varios casos similares al mío. Después de eso llamé al ANSES, bueno, me dijeron que estaba suspendida la pensión porque tenía que presentar cierta documentación. ¿Y esa documentación de qué consta básicamente? Algo nos adelantaba Daniel, pero me gustaría que de boca propia suya nos diga cuáles son los requisitos que hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, le está poniendo a usted, insisto, y esto que quede muy claro, perdón que sea tan gráfico, pero que desde hace 32 años carece de sus dos piernas y de su brazo derecho. ¿Qué le está pidiendo la ANSES para verificar esta condición? Bueno, la historia clínica, un certificado, el médico aclare la discapacidad que tengo y placas. Bueno, y presentar esa documentación. Mirá lo que publicaba Ámbito Financiero, un diario especializado en finanzas. La caída de consumo no se detiene en provincias y ya afecta a alimentos de primera necesidad. La Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA advirtió que la retracción interanual osciló entre un 10% y un 12%. Desde el mercado frutihortícola de Santiago del Estero señalan enfrentan un escenario de recesión severa.
Mira el norte argentino cómo está. La caída del consumo es el común denominador que enfrenta la actividad comercial en Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, provincias en las que las centrales de distintos rubros advierten que la principal causa es la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos. El poder adquisitivo de la gente está bajísimo, por más que se bajen los precios, advirtió Daniel Ochionero, presidente del mercado frutihortícola de Santiago del Estero. Maximiliano Beig-Bede, de Corrientes y presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA, calificó el escenario como paupérrimo, durante una entrevista en Radio Nord y reveló que en mayo la caída interanual del consumo osciló entre un 10% y un 12%. Pero lo más alarmante es que ya no se trata solo de productos de lujo o prescindibles, sino también de alimentos básicos como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados, sostuvo. Todo está muy deprimido. Hoy hasta los productos de primera necesidad vienen con una caída fuerte, sintetizó y señaló que la retracción no se percibe solo en la capital correntina, sino también y con más crudeza en el interior, donde los costos logísticos hacen inviable sostener operaciones. Una gira comercial te cuesta 300.000 pesos, que implica cargar combustible, alojamiento y comida. Así es imposible, detalló Beig-Bede, al tiempo que reconoció que incluso supermercados grandes están muy golpeados por la situación. Para el empresario, otra señal visible de la crisis se detectó en los cambios en las góndolas, en donde marcas tradicionales argentinas fueron desplazadas por productos de menor costo e importados desde Brasil. Al final terminamos consumiendo productos importados por costos más baratos y destruimos nuestra propia producción nacional. Ese es otro aspecto de este gobierno. Destruye toda la industria argentina, porque no le interesa, solo le interesa las importaciones libres y sin control. Atacando todas las pymes argentinas. Y por ende la cantidad de pymes cerradas en la era Milei, dejando tantas personas sin trabajo arrojándolo fuera del sistema. Imagínate si tu fábrica cierra. Hoy. ¿Qué te pasaría con vos a tu edad y a tus compañeros? Realmente lo pasarían muy mal. Bueno, eso es lo que nos deja esta política inexplicable de la derecha. Y hoy al payaso lo ves en modo campaña, usando un eslogan de la frase "nunca más", que fue dicha por el fiscal Julio César Estracera en su alegato final durante el juicio a las juntas en 1985. La frase, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Argentina, resonó en la sala de audiencias y en todo el mundo, marcando un hito en la historia del país. Además, "Nunca más" es el título del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que documentó los crímenes de la dictadura militar argentina y sirvió como base para el juicio. El informe fue elaborado por la CONADEP, presidida por Ernesto Sábato, y entregado al presidente Raúl Alfonsín en 1984. La frase "nunca más" también fue utilizada como lema por los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades del nazismo. Y mira cómo el ridículo ofende a los desaparecidos por la dictadura. ¿Querés algo peor que tu propio presidente ofenda a 30.000 desaparecidos y a todos sus familiares? Eso nunca se vio en ningún país. No diga nunca más, a ver si las almas nobles se ofenden. ¿Y vos pensás que toda esa gente lo va a votar? Creo que va a tener un voto castigo esta vuelta. Pero lo que es ridículo, es que utilicen esta frase como kirchnerismo nunca más. Kirchnerismo nunca más. Milei inauguró la campaña en provincia de Buenos Aires con un acto incendiario en La Plata. Con el lema, Kirchnerismo nunca más, el controvertido eslogan con el que la libertad avanza, busca instalar su mensaje en la provincia. Javier Milei convocó a su militancia a reunirse en el Club Atenas, ubicado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, en una señal de confrontación hacia Axel Kicillof. Estuvo acompañado por Sebastián Pareja, titular del Armado en la provincia, quien podría ocupar un lugar en las listas a legisladores nacionales, y otros referentes del Armado, como los hermanos Martín y Eduardo Lule Menem. No faltó la presencia de su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Javier Milei llegó pasada las 19:30 horas. Con su comitiva para cerrar el acto en el Club Atenas,
donde se presentan los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza Pro para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. Asimismo, mientras el personal de seguridad mantenía algunos roces con la militancia libertaria que portaban los típicos carteles y motosierras, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli se sacaban selfies con otros asistentes. Yo creo que se fueron de mambo. Mira lo que decía. Radio Formosa. Repudian uso del «nunca más» por parte de La Libertad Avanza para cuestionar al gobierno de Formosa. Asociar democracia con genocidio es el paso previo a repetir la tragedia vivida, advirtieron referentes de derechos humanos en Formosa, luego de que militantes de La Libertad Avanza desplegaran banderas y carteles con la tipografía y el lema histórico «Nunca más», para criticar al gobierno provincial. A través de un documento firmado por organismos, abogados, docentes, familiares y exdetenidos, se expresó que el uso de esa consigna, pronunciada por el fiscal Julio César Estracera al concluir su alegato contra la cúpula de la dictadura, constituye una banalización de una lucha emblemática de la sociedad argentina contra el terrorismo de Estado. El «nunca más» fue un pacto político nacional contra la violencia del plan sistemático de torturas, desapariciones, robo de bebés, apropiación de identidades, centros clandestinos de detención y vuelos de la muerte, recordaron, destacando que también fue el título del informe de la CONADEP sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Los firmantes repudiaron que el sector negacionista del genocidio y defensor de la dictadura utilice el «nunca más» para denostar una expresión democrática legitimada por la voluntad popular, señalando que esta acción no solo banaliza el lema, sino que se acerca peligrosamente a la apología y demonización de la democracia. Asimismo, advirtieron a los convencionales constituyentes de Formosa por «copiar sin creatividad» el eslogan libertario usado en la campaña bonaerense, y recordaron que durante la pandemia ya se pronunciaron en contra de la comparación entre centros sanitarios y centros clandestinos de detención. Ratificaron su profunda preocupación por la propuesta de intervención federal planteada por La Libertad Avanza, comparándola con la metodología del centralismo porteño y el terrorismo de Estado en Formosa y en el país. Concluyeron que el respeto a la voluntad popular y a sus instituciones es el único sentido que debe tener la expresión «nunca más». Entre los firmantes figuran Federico Tate, Alejandra Carrizo, Williamsdardo Caraballo, Luisa Piola, Ivana Paola Massa, Rocío del Carmen Lenskak, Clarisa Carrillo, Felicita Carrillo, Roque Guidio, Rosa Costa, Juan Eduardo Lenskak, María Angélica García, Teresa Esther Cosío, Antonia Adolfina Palacios, Jorge Nielsen, Antonio Rafael Zárate, Higinio Valderrama, Guillermo Dure, Julio Argentino Cosío, Miriam Aidee Massa, Roberto Greca, Antonio Oni Sinchuk, Mónica Inés Daldobo, Olga Gauna y Lilo Domínguez. En conclusión, te digo que recién mi hija y mi yerno entendieron que es un gobierno de derecha. Lo que pasa es que ninguno de los dos mira noticieros y se llevan por lo que el marido trae como información desde un amigo de él desde la fábrica. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos habrán como ellos? Bien. Hasta aquí llegamos hoy. Como siempre podría seguir hablando. Pero el tiempo es tirano porque otros también tendrán algo que decir. Así que aquí termina mi tiempo hoy. Espero que te haya gustado el programa. Y como siempre te digo, vos podés estar de acuerdo conmigo. O estar en la vereda del frente. Pero de eso se tratan las opiniones, aunque sean distintas las dos son valederas. Y mientras estemos en democracia las opiniones son libres y a los periodistas no se nos deben censurar, si no, no sería una democracia. Te espero en el próximo programa. Por la red social Radio Online. ¿Quién les habló? Tomás Tomás.